Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Qué rico verlos. Somos como 14, 15 personas, asumo que son las que siempre ven mis videos, las que siempre comentan mis cositas. Me alegra mucho que estén aquí. Gracias por pasarse, gracias por acompañarme en este cuento, siempre acolitándome estas cosas. Bueno, empecemos, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a hablar sobre este libro, sobre Me llamo Rojo. Acá lo tenemos. Este libro es de Orhan Pamuk, que es el Nobel turco. Eh, y yo creo que, bueno, vamos a dividir la charla en varias cosas, como por qué es importante leer a Pamuk, qué partes de la historia de Turquía nos muestra ese libro, qué estilo tiene, qué temas tiene, y vamos a hacer resumencitos, vamos a recordar algunas escenas y vamos a hablar un poco de la historia de Turquía, del Imperio Otomano específicamente, porque el libro se sitúa en el siglo XVI otomano. Entonces, si les parece, pues empecemos con una pregunta fácil, y es como, ¿por qué leer este libro? En general hay mucha gente que cree que, por ejemplo, leer a un Nobel es algo valioso en sí mismo. Y yo creo que sí, o sea, tiene un valor intrínseco. El premio Nobel no es una cosa, digamos, como desdeñable per se, pero al mismo tiempo también puede ser problemático. Lo que yo les puedo empezar a contar es que Pamuk es un escritor de peso, un escritor gigante, o sea, una cosa que usted dice, ¿qué tengo que leer? Usted empieza a leer, puede ser este libro, puede ser otro, puede ser uno, no sé, chiquito, qué sé yo, puede ser este. Y usted empieza a ver que es un escritor pesadísimo, un escritor enorme que abarca muchísimas cosas, y eso ya es un valor. Pero, digamos, concentrémonos en la pregunta, por qué deberíamos o por qué sería chévere que leyéramos a Pamuk? Bueno, Pamuk es buena literatura. ¿Y qué hace la buena literatura? Nos interpela, ¿cierto? O sea, como que nos habla sobre la vida, el paso del tiempo, el amor, la muerte, las frustraciones, y nos muestra eso en ese lenguaje literario que es tan profundo y que nos llega tan adentro. Y sobre todo, este libro me parece que tiene mucho de eso. Por ejemplo, empecemos, por ejemplo, en el primer capítulo hay alguien asesinado. Ya vamos viendo el tema, ya les voy a contar cuáles son los temas del libro, pero hay una frase que dice una persona que asesinaron y que ya está muerto y nos está hablando. Eso ya nos empieza a hablar del estilo y dice: tras mi muerte subyace una repugnante conspiración contra nuestra religión, nuestras tradiciones y nuestras maneras de ver el mundo. Como que ya empieza a ver uno, uy, hay una conspiración, hay una cosa ya medio interesante. Pero lo que yo también leí ahí es que el mismo Pamuk nos estaba diciendo, oiga, esto se los estoy diciendo en el primer capítulo, esto lo está diciendo a una persona a la que asesinaron. El libro mismo parece una conspiración, como para una conspiración contra nuestra manera de ver el mundo. Y eso es muy interesante ya de por sí. Ya es como, oiga, este libro me va a rayar la cabeza en el buen sentido de la palabra. De pronto nos va a abrir la cabeza, y eso ya de por sí es interesante. Déjenme les cuento un resumen chiquito del libro para que sepan de qué va el libro. Los que no lo han leído, los que ya lo leyeron, pues ya sabrán, lo vamos es como a recordar. El libro tiene como cuatro cosas así, cuatro temas grandes rápido. El primero es un asesinato, así tipo novela policíaca. Hay un hombre al que asesinaron. Y digamos, nuestro protagonista, que se llama Negro, que es un turco que regresa de una campaña militar tras 12 años de estar allá, es como que el que va a intentar averiguar quién asesinó a esta persona y por qué y cómo. Eso es como la primera gran. Esa persona que asesinaron pertenece a un taller de ilustradores, o sea, de gente que pinta páginas para libros y que está al servicio del sultán otomano. Esto es más o menos a finales del siglo XVI. Ya nos vamos a ubicar temporalmente un poquito más adelante, pero como que de eso va.
Este protagonista, este señor que regresa de la guerra contra los persas, ya vamos a ver cuál guerra y por qué contra los persas, que es lo más bueno. Este protagonista también tiene un amor que dejó antes de irse para la guerra y no se llevó ni una pintura de ella. Y eso lo entristece profundamente y lo va a entristecer durante todo el libro y seguramente hasta el final de su vida. Eso es también interesante, hay una historia de amor, digamos, ni siquiera paralela, sino que se desarrolla, son todas juntas. Y otra de las cosas que también me pareció maravillosa del libro y que es como ese cuarto tema, es que es un libro, digamos, si se me permite el término, un poco ficti, como borgiano. Es decir, es un libro que está haciendo referencia a otros libros, a ilustraciones antiguas, a hechos históricos constantemente. Y esa es parte de su valor y también es parte de lo que lo hace tan difícil o tal vez abrumador para algunas personas, que digamos, siempre están hablando de tal maestro persa, siempre están hablando de tal maestro árabe, y entonces, bueno, un momentico, siempre están hablando de tal maestro persa, de tal maestro árabe, y hay muchas cosas que tal vez no entendemos per se, que no conocemos, pero eso es una de las cosas interesantes, bonitas, guays del libro. Entonces, son esos 4 temas, ¿no? Un asesinato, un taller de pintura al servicio del sultán, una historia de amor y un montón de referencias a otros libros. Siempre hay historias muy, muy chéveres. Ay, momento, ¿se desconectó? Se desconectó, momentico que me dijeron. No, ya se reconectó al parecer, creo. Bueno, qué pena, listo. Seguimos, es que me estaban diciendo que se desconectó, pero parece que está bien. Entonces, estábamos diciendo, hay un montón de referencias que pueden parecer avallazadoras, que pueden ser intimidantes, pero creo que ese libro nos empieza a, digamos, como que es intimidante en el mejor de los sentidos. Uno de los temas del libro siempre va a ser esa ceguera, que no, como ese miedo también a no ver, pero también esa recompensa de ser ciego al final de la vida. Yo creo que eso de adentrarnos en esa oscuridad me parece una cosa maravillosa. Es decir, un libro que nos da miedo, pero que al mismo tiempo nos llena cuando logramos entenderlo. Sumergirse en esa oscuridad e intentar ver qué nos quiere decir ese mundo tan extraño y tan lejano. Listo, sigamos. Listo, un momento, ya cambiamos de diapositiva. Bien, aquí estoy bien, aquí estoy bien. Es que no puedo creer que ya sepa manejar esta vaina, qué maravilla. El caso. Empecemos por hacer un pequeño panorama. Bueno, ya vimos el tema, ¿no? Nuestro protagonista negro regresa y quiere averiguar qué pasó con esa persona que asesinaron, y al mismo tiempo lo mueve su amor por la bella Shekure, que es como la otra protagonista, el otro personaje principal que a mí me parece tan interesante. Ahora bien, empecemos con el libro, porque el libro se sitúa en Estambul a finales del siglo XVI. Vamos a ver un poquito qué es eso. El Imperio Otomano a finales del siglo XVI es uno de los, probablemente con el imperio de Carlos V de los Habsburgo, es uno de los imperios más grandes, si no el más grande del mundo para la época, depende de eso cómo lo midamos, o de los más importantes, o el más importante de esta época. Y tal vez por eso, y tal vez por la misma rivalidad que tienen con esos españoles, alemanes, es que siempre se habla de un imperio otomano como tan enfocado hacia Europa. Esta miniatura que tenemos aquí es de las más famosas, es de el sitio de los otomanos a la ciudad de Viena, en Austria. O sea, desde Turquía a Austria hay bastante camino, toca pasar por todos los Balcanes. Y tal vez es importante mencionar que
el Imperio Otomano sí fue un imperio, digamos, muy eh, inclinado hacia Europa y que sin embargo este libro nos va a hablar de la otra dirección del Imperio Otomano, de la otra gran influencia que fue Oriente. Para nosotros, pues Medio Oriente ya pues es Super Oriente, para los europeos ya es Oriente, pero el Oriente del Oriente, o sea, el Oriente del Imperio Otomano es Persia y es Asia Central, es Afganistán, es la India, y el libro nos va a hablar a través de historias de todo eso y eso es una maravilla, pero tratemos de no ver el Imperio Otomano solo hacia su lado europeo, sino vámonos hacia todo el Imperio Otomano. A ver, cambiemos de diapositiva. Eso. Creo que ahí vamos bien, ¿cierto? Creo que vamos bien. Vamos bien, un momento. Listo. ¿Estamos melos? Listo. Ese otro lado del Imperio Otomano es una maravilla también, porque sobre todo en la tradición literaria y sobre todo en la tradición pictórica va a ser uno de los que más va a influir a Estambul, al harem, a todo ese palacio otomano. Ay, por ejemplo, al sultán otomano en turco le dicen Padishah, que es rey de reyes. Y la corte otomana del siglo XVI es una corte en buena medida muy persa, con un soberano, con un sultán separado del mundo. A quien haya empezado a leer el libro se va a dar cuenta de eso, porque para Negro, para el protagonista, el sultán es el escudo del mundo, es el Dios, es prácticamente un Dios, un enviado de Dios en la tierra. No es un soberano de aquí, de allá, es del soberano del mundo. Y en buena medida tiene razón, porque todo el mundo conocido es muy lejos. O sea, el mundo musulmán, el mundo creyente, está casi todo conocido, ¿no? Pues porque también la India y hay muchos sitios muy lejos. Pero está casi todo bajo el dominio otomano en esta época. Y eso se ve como en la ritualidad de ver al sultán, ¿no? Una puerta, otra puerta, aquel bayá o pashá que cuida la puerta, el que cuida el tesoro, el líder del ejército. Hay toda una ceremonialidad y una magia, una cosa que para un súbdito otomano debió ser debió tener todo ese encanto, prestigio, pero también terror, porque era una persona demasiado importante, un líder total, alguien casi que fuera de este mundo. Entonces, ay, muy chévere, esa parte es muy severa. Antes de seguir y de meterme de una vez a los persas o a los árabes, que es como esa otra gran parte del libro, quisiera decirles como algunos hechos, algunos personajes que se ven en el libro sobre el Estambul del siglo XVI. Por ejemplo, a veces nombran a los genízaros. Los genízaros son como una especie de ejército particular del sultán que sirve a la casa de Osman, a la casa del sultán, que son reclutados de los Balcanes, de esta parte que es Grecia, Serbia, son todos muy blancos, muy rubios y son sacados desde niños, reclutados desde niños y entrenados, educados en el Islam y son extremadamente religiosos, extremadamente fieles, pero también tienen mucho poder, sobre todo dentro de Estambul. Los sultanes otomanos, digamos, nunca... La casa de Osman, o sea, la dinastía de Osman Bey, que fue el que fundó el Imperio Otomano, nunca fue derrotada. Sin embargo, los genízaros, sobre todo, o sea, ese ejército que está dentro de Estambul, que está cerca de Estambul, que está cerca del sultán, más de una vez derrocó y asesinó al sultán regente. Por eso los genízaros allá son tan peligrosos. También están los predicadores, esa gente que mueve mucha gente, que mueve muchísima gente, que mueve el sentimiento religioso y es parte importante de todas esas fuerzas que mueven, digamos que mueven la política dentro de Estambul, cerca al sultán. Un momentico, por favor, que creo que algo está fallando. Momento, me están diciendo que hay varios que no pueden volver a entrar. Regálenme un momento, por favor. Listo.
Listo, maravilloso. Entonces, les estaba contando un poquito de lo que había dentro de Estambul, pero ahora miremos afuera. Si alcanzan a ver el mapa, espero que sí, van a ver un imperio enorme, extendido en tres continentes y sobre todo a finales del siglo XVI es su mayor extensión. Tenemos ciudades tan importantes como Trípoli en Libia, en la actual Libia. Tenemos Alejandría y el Cairo, no solo importantes históricamente, sino con una cantidad enorme de población en el actual Egipto. Tenemos Damasco en la actual Siria, tenemos Jerusalén en Palestina, tenemos a Bagdad en Irak y tenemos incluso que el Imperio Otomano pasó de ese mar Mediterráneo, nunca llegó al Atlántico, pero sí llegó al mar Caspio, sí llegó al mar Rojo, sí llegó un poquito a esas tierras que le llamaban un poco el mar Índico. Y bueno, es un imperio enorme y por eso estamos hablando de un sultán que parece Dios, pero sigamos. Ese otro, ese otro, otra historia de la que habla Orhan Pamuk es sobre todo de Persia, esa región al oriente de Turquía, esa región histórica tan importante. ¿Quiénes son los persas? Los persas son esas personas que han vivido en el actual Irán desde hace milenios y que siempre han tenido y que, digamos, de vez en vez se alzan como imperio, de vez en vez ponen ese límite entre Oriente y Occidente, como con Roma o como con Grecia, aunque Alejandro Magno les haya pasado por encima, de los pocos, de los pocos, Alejandro Magno, los árabes, etc., etc. El caso es que también tenemos a Asia Central, las actuales repúblicas de Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán y Afganistán también. Hay unas historias maravillosas. Los mongoles, esta etnia que viene desde Mongolia, que es también desde donde vienen los turcos y están muy emparentados, se vinieron desde Mongolia, Genghis Khan y sus hijos, y arrasaron con todo. Chan, 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 chan. Llegaron hasta Bagdad, muy cerca, incluso alguna vez secuestraron y mataron a un sultán otomano. Los hijos y los descendientes de los mongoles llegaron y arrasaron con todo. Pero al mismo tiempo, esas guerras, esa gente que venía desde Mongolia a caballo y que básicamente paró casi que en Egipto, también trajeron las historias de los persas, los dibujos de los chinos, y cuando llegaron también se convirtieron al Islam y empezaron a cambiar. Y hay una cosa que se llama el renacimiento timurida. Tamerlán, uno de los descendientes de esos mongoles, pero que ya es un poquito más turco y que ya es musulmán, llegó a estas tierras y conquistó todo lo que era la antigua Persia, la región histórica de Persia, todas esas ciudades como Tabriz, como Herat, que es de donde desde donde vienen los grandes ilustradores de los que se va a alimentar ese taller otomano. Y entonces, y a través de fábulas, Orhan Pamuk nos va a contar mucho eso. Una de las fábulas, por ejemplo, estaban los soldados de Tamerlán en una guerra con los otomanos. Y uno de los soldados otomanos tenía mucho miedo de la muerte. Tenía muchísimo miedo de la muerte. Entonces, después de cada batalla, se la pasaba buscando entre los cadáveres una persona que hubiera resucitado y que le pudiera sacar de la duda de qué había en el otro mundo. Era tanto su miedo y estaba tan concentrado en su tarea de encontrar a alguien que hubiera regresado de la muerte que se olvidó de que su ejército se fue. Llegaron los soldados de Tamerlán, le metieron un hachazo en la cabeza y él por fin pudo conocer qué es lo que hay en el otro mundo. Y son fábulas que no parecen mucho, pero que le vuelan a uno la cabeza. Le hablan de la muerte, de una guerra entre otomanos, entre otomanos y el ejército de Tamerlán, que les dicen timuridas, y también de la terquedad, de la búsqueda, de muchas cosas. Las fábulas son una forma de educar maravillosa y este libro está lleno de eso.
Pero sigamos porque de esas fábulas es que quería hablar. Todos los ilustradores hablan, o bueno, todos los ilustradores no, sobre todo los maestros ilustradores, los maestros de negro, los que tienen más importancia en ese taller donde se está buscando al asesino, hablan de un maestro muy importante que se llama Behzat, que es como uno de los grandes fundadores de ese estilo clásico persa. Y yo les quería dar un ejemplo. Esta es una de las cosas que no me quiero ir sin decir. Era el ejemplo de una ciudad para que entendamos o para que empecemos a entender ese mundo otomano, ese mundo islámico extendido, porque nosotros, digamos, tenemos alguna idea, por ejemplo, de las mil y una noches. Sabemos de Aladino, de Alí Babá, Ábrete Sésamo, tal, sobre todo pues por la influencia árabe en España, ¿no? Sabemos algo de Turquía, de Estambul, algo de Arabia, pero sabemos poco de ese oriente del oriente. Entonces, quería darles este ejemplo de Herat. El maestro Behzat, ese clásico de la ilustración persa, empezó su trabajo aquí. Y esta ciudad es muy famosa por ser la casa de Behzat. ¿Dónde queda esta ciudad? Queda actualmente en Afganistán, en el lado más occidental de Afganistán. No sé si ahí alcanzan a ver la foto bien o no, pero es una ciudad preciosa y está llena de cosas preciosas. Es una ciudad que es sobre todo, digamos, étnicamente persa. ¿Qué quiere decir? Que sus habitantes, la gran mayoría, hablan persa como lengua materna, hablan lengua de los persas, de Irán. Y al mismo tiempo queda dentro del actual Afganistán. Y uno siempre piensa en Afganistán, sobre todo este año, en talibanes, en pobreza, en las mujeres con su burka, pero no piensa en este tipo de arquitectura o en una tradición pictórica de más de 700, 800 años. Y eso le tiene que decir a uno. Y también les quería decir que incluso nos quedamos cortos porque Pamuk nos habla de la Herat del maestro Behzat, ¿cierto? Pero esta es una ciudad que cuando Alejandro Magno iba camino a la India ya estaba ahí. Y cuando Alejandro Magno la conquistó y ya hizo una fortaleza que aún hoy está, que la restauraron y se volvió patrimonio de la humanidad, etc., etc., pero que está hoy ahí, una ciudad que tiene más de 2300 años. Una fortaleza que tiene más de 2300 años y una ciudad que tiene muchos más años. Entonces, eso es uno de esos ejemplos de que al oriente del oriente, en Afganistán, que yo he visto que, por ejemplo, aquí en Colombia a veces se habla como de Uzbekistán o de Afganistán, como esos países tan raros y tan chiquitos y de la Unión Soviética o qué sé yo, son unos países con unas ciudades enormes históricamente hablando, y eso me parece que es muy chévere del libro y que el libro nos abre ese otro mundo que tal vez desde Latinoamérica, desde Colombia, de este muy entre comillas occidente, pensamos que es ese mundo. Ya vamos a hablar de eso de Occidente y Oriente. Esperemos que no se me vaya tanto tiempo, ¿eh? No quiero tampoco aburrirlos. Sigamos a ver qué más hay. Bueno, a ver. Este es un libro que gira en torno a la pintura, a un taller otomano de ilustración. No es pintura en el sentido de, porque no es el mismo sentido de los francos, como dicen en el libro. Eso, para empezar, ya lo vamos a ver en Oriente y Occidente, pero eso de los francos quiere decir todos los occidentales o todos los cristianos, pues del Imperio Otomano para allá. No es que los otomanos no supieran quiénes son los francos, ni los diferenciaran. Obviamente sabían quiénes eran los francos, los venecianos, los españoles, alemanes, los rusos, etc., etc. Pero digamos que del Imperio Otomano hacia Europa también se hacían unas generalizaciones, y eso es interesante de ver, porque a veces nosotros aquí en Colombia, que le decimos turco a cualquiera que sea musulmano, árabe, sirio-libanés, desde Turquía también había una cosa de hacer y era las maneras de los francos. Incluso ya habían entrado el siglo XX, a veces se decía el baño a la franca, y eso quería decir como medio como los occidentales, porque ni siquiera los franceses, que son los francos,
hacen las cosas como decían los otomanos, pero esas generalizaciones van de un lado para el otro y también es interesante verlo un poco en el libro. Pero sigamos, no... Ay, la pintura, la ilustración en el mundo musulmán es una cosa interesante y jodida. ¿Por qué interesante y jodida? Porque los musulmanes sí se toman muy en serio, y sobre todo se tomaban muy en serio eso de no hacer ídolos. Si alguna vez ustedes han estado en una mezquita, se van a dar cuenta que no hay pinturas de Alá, ni de Mahoma, ni de los otros profetas, ni escenas de la historia de ese país o de la historia islámica o musulmana. Es decir, simplemente hay decoraciones porque ellos se tomaban muy en serio eso de que no hubiera pinturas. Eso es pecado, muy entre comillas. Sin embargo, obviamente siempre hay pinturas. Hay maestros árabes de pintura que tienen su propio estilo y sobre todo después de la invasión mongola, más o menos en el siglo XIII y XIV y XV, porque hubieron varias oleadas, pues hubo muchos talleres de ilustración, tanto en la Persia, un poco menos en Arabia y, por supuesto, en el Imperio Otomano. Estos talleres de pintura, obviamente, tenían sus líos con las personas muy religiosas, dependiendo del gobernante. Si al gobernante le gustaba la ilustración, podía ser muy bueno, si no, podía ser muy malo y el oficio podía caer en el olvido. Y obviamente también habían pinturas. Si uno mira las miniaturas, las ilustraciones, no solo había pinturas de escenas de guerra o historias de los persas. Historias de los persas, casi siempre me refiero a historias de un libro que se llama El Libro de los Reyes, el Shahnameh, que es como ese gran libro tradicional persa que condensa la mitología y la literatura persa, tanto preislámica como toda esa que se desarrolló durante varios siglos de Irán convertido al Islam, con su propia versión del Islam, que es la Chi, que eso tiene sus compliques, ¿no? Ellos son tan raros, son tan pesados históricamente que, pues madre, casi todos los persas tienen su propia, adoptaron una versión particular del Islam, por decirlo de alguna manera. Va a tratar de no ahondar demasiado en eso, pero bueno. Un momentico. Ay, ¿cómo vamos? ¿Melos? Sí, ¿sas? El caso. Como eso es tan complicado, entonces hay unas maneras de pintar y un estilo. Y se supone que esa ilustración de libros, como solo están ilustrando una escena de una historia, pues como que tiene cierta validez. No es una pintura que en sí misma valga, digamos, que tenga su valor como arte, como contar una propia historia. Y sin embargo, estos embajadores, como el tío de nuestro protagonista, fueron a Venecia y vieron los retratos en pleno Renacimiento, vieron la perspectiva y vieron esas pinturas que aún hoy a nosotros nos sorprenden. Y Orhan Pamuk como que se coge de ahí para empezar a hablar de eso, de qué es el estilo, de cómo va a cambiar y de cómo los otomanos también están influidos por ese estilo. Los turcos están influidos por esa cercanía a Occidente. Y básicamente ese es uno de los grandes conflictos que uno puede encontrar en toda la literatura de Pamuk. O sea, ¿qué tan occidental soy? En todas. No solo en las novelas como muy históricas, aunque gran parte de la obra de Pamuk es histórica. Es como en este libro, en Me llamo Rojo, en La Casa del Silencio, incluso en Estambul, que es un libro sobre Estambul y que no es necesariamente literatura, está eso de soy un turco, pero me gustan las formas occidentales, voy a los museos y me influyen mucho, pero al mismo tiempo tengo este peso acá turco y al otro lado persa y al otro lado musulmán árabe, y todo se mezcla y es un gran conflicto, y es un conflicto en medio de todo maravilloso. El estilo es ese otro gran tema de si los ilustradores otomanos deben tener estilo o no, si lo tienen o no. Y de hecho los grandes maestros se dan cuenta de que sí lo tienen,
así no quieran, que, que cambia lentamente, que depende de la formación del taller, que depende de muchas cosas, pero sí tienen su propio estilo. Y también les raya un poquito que ese estilo de los francos sea tan poderoso, porque temen que su propio estilo, ese de su taller que se demoraron toda una vida en formar, pues desaparezca. Es básicamente eso de qué tan occidental me vuelvo. Y eso me va a cambiar, evidentemente, y cuándo dejo de ser yo. Ese es otro de los grandes conflictos en la literatura de Pamuk. Verse en otro yo, en ese otro yo que es diferente y que no sabemos cómo asimilar. Y es una cosa maravillosa. De hecho, hay una frase así de este libro que siempre, que a mí se me quedó en la cabeza, es como, yo no soy yo, ese que llamo yo ha sido siempre tú. Y que es como agarrarse con un espejo y que le responda, básicamente. Eso me parece una maravilla. Y ya que estamos en el estilo, uno puede hablar, los personajes de Pamuk son una maravilla del siglo XXI, porque los personajes de Pamuk son personajes, digamos, entre comillas, muy posmodernos. Ellos son conscientes de que son personajes y le hablan al lector, muy desde su Estambul de finales del siglo XVI, pero como que si le van a contar un chisme se disculpan, pero no son solo los personajes, ¿no? Hay objetos o pinturas que se saben personajes y narran su misma historia. Obviamente es Pamuk hablando de todos, pero es Pamuk o Negro, o la novia de Negro, o el tío de Pamuk, o el dibujo de un árbol que dicen, soy el dibujo de un árbol y les voy a contar mi historia. Y no solo se la cuentan, desde diciendo, bueno, yo soy una pintura de un árbol, como ven tengo las hojas así, etc., etc., sino que le cuentan que hay algunos maestros persas o algunos maestros uzbecos que hacen los árboles y así y así, y discuten de los árboles y le cuentan una fábula sobre los árboles. Y eso es una maravilla, o sea, para mí eso es una cosa que me vuela la cabeza en el mejor de los sentidos. Sigamos un poquito. A ver. Ay, esta es una... Bueno. Melos, a ver, hagamos una pausita, revisemos si alguien dijo algo, ¿no? Creo que todo bien, todo está bien. Un momento. Un momentico, por favor, voy a compartir otro cosito, por favor, estén pendientes. No, creo que ahí está bien, creo que ahí está bien. Y bueno, ya no les digo que compartan, voy a tratar de subir este video a YouTube después, ya arregladito, como es, le meto más cositas, etc, etc. Y voy a hacer más videos sobre otros libros. Creo que el siguiente es este porque ya habla de Turquía moderna, como de ese paso de Imperio Otomano a República Turca. Se llama La Casa del Silencio, es una maravilla de libro. Sigamos. Occidente, Oriente y Occidente. Creo que una de las frases con las que empieza el libro, antes de empezar, es tanto el Oriente como el Occidente son de Dios, ¿no? Que parece sencilla, es un pedacito del Corán, pero nos habla de esa universalidad que a veces sienten algunos personajes de Pamuk, de ese no estar en el sitio que es y al mismo tiempo que si se fueran, que si trataran de imitar a otros, se sentirían aún peor. ¿Qué es Occidente? Eso siempre ha sido un problema, ¿no? ¿Dónde empieza el Occidente? Porque, es decir, podría ser en los dominios que no son otomanos, pero los dominios otomanos cambian mucho. Y aparte, yo siempre cuento esto y es que el sultán otomano, cuando finalmente tomó Constantinopla, Fatih o Fetih, Sultán Mehmed, Fatih el Conquistador, tomó el título y se nombró César de Roma. Y de hecho, muchas de las historias de los persas hablan del país de Rum, de Roma, que es todo eso, toda Anatolia, hasta bien metidos. También es raro porque apenas los otomanos ponen un pie
en Europa se empiezan a casar con princesas bizantinas, empiezan a adoptar modos de los francos o de los griegos, ropa, comida, modos, tecnología, etc., etc., ya se vuelven occidentales. Muchos dicen que, yo me acuerdo un profesor mío, muchos no, un profesor mío decía que sí, que Turquía se empezó a occidentalizar cuando salió de Mongolia, porque salió vía occidente. Entonces los turcos empezaron a occidentalizar en ese momento. Me parece una maravilla. También hay que hablar, bueno, también les quería contar un poco de esta pintura. Esta pintura pues son 3 pinturas de 3 diferentes tiempos. Y todas las hicieron extranjeros, pero son del siglo XV, XVI y de principios del XX. Y son unos lectores otomanos. Y me parece la quería poner porque me parece que es esa imagen con esa ropa, pero que se repite en el tiempo, esa imagen que tienen los pintores, los retratistas, esta vez sí francos, creo que la primera es de un veneciano, la última es de un francés, pero es esa imagen que se tiene ahí de los otomanos con su pintura. El pintor está mirando hacia oriente. Hay una pintura muy parecida del maestro Beksat, de ese gran pintor persa, muy, muy parecida, mirando hacia occidente. Y creo que eso de quién es occidente es una pregunta muy en la línea de Pamuk de qué tan occidental soy, de qué tan occidental es Turquía, de por qué no me siento en mi sitio. Y creo que esa pregunta a veces nosotros no la hacemos, la asumimos desde un lugar muy, muy extraño, muy tropical, como de sí, claro, occidentales, de un salvaje occidente, pero también hay que entender esa profunda relación, sobre todo en el territorio que ocupaba el Imperio Otomano y que después va a ocupar la República Turca, que tiene Oriente y Occidente. Turquía, hasta bien entrado el siglo XX, estaba lleno de griegos, lleno de armenios, lleno de extranjeros. En Estambul había un barrio europeo, y no era un barriecito poco importante, sino un barrio gigante, comercial, lleno de europeos, con el que todos se mezclaban. Y después se volvió un estado mucho más a través de la guerra, el intercambio de población, incluso pogromos, pues se volvió un estado mucho más uniformemente musulmán y turco, que al sol de hoy no lo es, pero eso es una cosa bien complicada de abordar. Sigamos, creo que ya casi termino, no se preocupen. Yo quería acabar con 2 cositas, ¿no? Ojalá quede alguito para preguntas. Se me van muchas cosas de las que quería hablar, de el oro veneciano en Estambul, de la posterior inundación de oro español en Estambul y en China y de toda esa ruta de la seda, etc., etc., pero sigamos, porque siempre me salto cosas. Vamos a ver, bueno. Vamos a ver... Sigamos, pongamos esta. Y bueno, ya les hablé un poco de la historia, ¿no? Otomanos, siglo XVI, la gran influencia persa del libro de los reyes, los persas, que son una comunidad, una etnia milenaria, fuertísima, etc., etc. Quiero darme un segundo para hablar de la literatura y cerrar con eso, ¿vale? Porque el libro se llama Me llamo Rojo, ¿cierto? Y hay un capítulo del libro que se llama Me llamo Rojo y que, digamos, para mí, en mi lectura, condensa el estilo de Pamuk y eso se me hace maravilloso. Yo quería, ay Dios mío, se desconectó. Un momento. Listo. Me llamo Rojo. Entonces, como les dije un poquito ahorita, cada personaje es consciente de que es un personaje, ¿no? Y explica y cuenta su historia. Y asimismo el color rojo la explica. Entonces, déjenme les leo, porque Pamuk lo anticipa a uno y dice: puedo oír vuestra pregunta. ¿En qué consiste ser un color? El color es el tacto del ojo, la música de los sordos, una palabra en la oscuridad. Como desde hace decenas de miles de años he estado escuchando lo que hablan las almas, como si fuera el... Venga, empiezo otra vez. El color es el tacto del ojo, la música de los sordos, una palabra en la oscuridad.
Como desde hace decenas de miles de años he estado escuchando lo que hablan las almas, como si fuera el susurro del viento, de libro en libro y de objeto en objeto, puedo afirmar que mi caricia se parece a la de los ángeles. Parte de mí llama a vuestros ojos desde aquí. Esa es mi parte seria. La otra se vuelve alada en el aire con vuestras miradas. Esa es mi parte ligera. Ya uno dice, wow, el rojo está explicando qué es un color y tiene dos partes, así con una dualidad, digamos, todavía muy religiosa, pero también muy propia de la época. Sin embargo, el rojo no solo se limita a explicarnos él mismo qué es, sino que habla sobre los maestros, sobre la tradición, qué dicen los sabios sobre el rojo. Y entonces, déjenme les leo otro pedacito. Estos dos sabios hablando, ¿no? Entonces dice, uno, ¿qué es lo que significa el rojo? Volvió a preguntar el ilustrador ciego que había dibujado el caballo de memoria. El significado de los colores es que están ante nosotros y podemos verlos, le contestó el otro. No se puede explicar el rojo a quien no lo ha visto. El otro dice, para negar la existencia de Dios, los ateos, los impíos y los incrédulos dicen que no se le puede ver. Continuó el ilustrador ciego que había dibujado el caballo. Pero él, o sea, Dios, Alá, se aparece a quienes son capaces de ver, contestó el otro. Es por eso por lo que el Sagrado Corán dice que no son lo mismo el ciego y el que ve. Y es evidente, digamos aquí, que no solo estamos hablando de la ceguera física que tiene uno de esos maestros, ¿no? Sino de que estamos hablando de una ceguera de quien no quiere ver a Dios, pero al mismo tiempo podemos pensar esa ceguera como el que no quiere ver el color, porque los maestros y el rojo mismo se pueden explicar y hablan de sí mismos. Es una ceguera al que se sumerge en las tinieblas, pero se niega a reconocer, a intentar abrir su camino. Y eso es una cosa ya bien interesante, ¿no? No es lo mismo el ciego que el que ve. Y no solo en el sentido de la vista, no solo en el sentido de los ojos y la luz que entra por ahí. Y eso es muy importante. Y termina el color diciendo, así, venga, les leo. Y así, al darle color, es como si le ordenara al mundo, existe, y el mundo toma mi color de sangre. El que no ve puede negarlo, pero estoy en todas partes. Es una metáfora también poderosísima, porque es como esa metáfora a la creación de hágase la luz, y la luz se hizo, se unta sobre una superficie, ilustra una escena, y la escena existe. Y de nuevo, el ciego puede no verlo, pero ahí está, y va a estar en todas partes, como tenemos la sangre dentro. Y recordemos que eso de la ceguera es otro de los grandes capítulos, otra de los grandes temas dentro de Orhan Pamuk, porque los maestros ilustradores, tras una vida de trabajo, se quedan ciegos o incluso se cegan a sí mismos para no cambiar su estilo. Y esa es una especie de recompensa, porque, dice Pamuk, pueden ver en la oscuridad de Dios, ese recuerdo que tienen, esa imagen que tienen de la pintura es la forma en que para ellos Dios ve el mundo y les parece una recompensa para toda una vida de trabajo. Y ya son las 7, somos los mismos 10, así que con eso quería terminar. Hablé mucho. Bueno, espero que no los haya aburrido tanto, espero que algo les quede de la charla. Si algo se les quedó de la charla, maravilloso. Si empezaron a leer el libro, si ya lo habían leído, etc. Yo voy a dar un momentico, esto tiene un atraso, o sea, ustedes están viendo un poquito después de que yo hablo, porque me puse a usar un software. Si quieren decir algo, doy 2 minuticos, 5 minuticos todavía aquí y después terminamos. Muchísimas gracias de verdad por venir. Yo sé que solo somos 11, los mismos que siempre ven mis cosas. Voy a tratar de colgar esto en YouTube, lo voy a dejar en Facebook, voy a tratar de hacerle arreglitos si es que es menester hacerlos. Ojalá no me haya quedado tan feo, es que esto en vivo es difícil. Oiga, esto no es soplar y hacer botellas.
Así que listo, voy a esperar un momentico a ver si hay algo y si no, pues creo que ya me voy, ¿vale? A ver, no pongo música porque ya Facebook me dijo, oiga, usted está poniendo música, eso es ilegal. Entonces sí me da como miedo. A ver, Melos, estuvo bueno, ¿a qué se refería cuando Borges también? Oiga, sí, aquí me dicen, ¿a qué se refería cuando nombró la relación con Borges? Eh, bueno, exactamente a qué me refiero. Me refiero a que en el libro siempre hay una relación a otros textos. Y eso a mí me parece borgiano, porque siempre es una relación directa. Por ejemplo, es como cuando Rojo ve a Shekure por tantos años, dice, es como en tal pintura del libro de los reyes que pintó el maestro Behzat al estilo de Herat. Y a mí me pasaba cuando leía Borges que había unas referencias loquísimas que yo no entendía y que me tocaba ir a buscar y leer con enciclopedia en mano. Y tienes razón, Borges también se quedó ciego. Y hay una cosa, una mística alrededor de los ciegos, ¿no? Desde el túnel o sobre héroes y tumbas, ¿no? En Sobre héroes y tumbas se supone que hay una sociedad, una legión de los ciegos y que siempre es una cosa muy problemática. Tal vez es, tal vez sí es algo, tal vez esa oscuridad de Dios de la que habla Pamuk, esa legión de los ciegos sí ve cosas que nosotros no vemos y eso puede ser muy interesante. Venga a ver si algo más. Creo que no. Qué lindo verte. Creo que no, esa fue la única preguntita que yo vi, así que creo que ya voy a terminar. De verdad, otra vez, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por escucharme toda esta carreta. Eh, Espero que les haya quedado alguito que los anime a leer el libro y si todo sale bien, pues voy a estar hablando de otro libro, de La Casa del Silencio, más o menos dentro de un mes antes de entrar a trabajar otra vez. Muchísimas gracias, nos vemos. Chao, chao.